Por una sociedad más justa. Por la inclusión y respeto de todas las comunidades y géneros. Por mujeres, hombres y comunidades más respetadas. Por un mundo más equitativo. Mujermanía, tu voz es tu fortaleza. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al Día Mujermanía. Mi nombre es Hugo Alejandro Lobos y bueno, pues ya estamos en el segundo día de este evento de parte de Mujermanía, un proyecto en el cual se busca la construcción de una sociedad con perspectiva de género. El día de hoy nos acompaña Frida Soto, quien es activista social promotora de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Frida? Súper bien, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo sobre incluirme en este evento que tiene Mujermanía, en general lo de los 3 días que tienen de conferencias y pues nada, un saludo a todas las personas que nos están viendo y que me están escuchando. Perfecto, pues cuéntanos, Frida, un poco sobre lo que hablarás el día de hoy. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la influencia que tiene la comunidad LGBT+, sobre las redes sociales, en especial sobre su impacto, cómo las utilizan, algunos antecedentes y cómo es que ahora también en estos tiempos de pandemia se ha visto más involucrada, sobre todo las mujeres diversas que están dentro de esta comunidad. Pues qué interesante charla tendremos hoy, Frida, y pues bueno, se abrirá una sección de preguntas y respuestas al finalizar, pero pueden escribirlas también en el transcurso de esta charla que se llama El impacto de la comunidad LGBT+ en redes sociales. Y también los invitamos a seguir lo que son nuestras redes sociales como mujer.manía en Instagram y mujermanía en Facebook. Y pues bueno, sin más preámbulos, te cedo la palabra, Frida. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahorita les estoy compartiendo mi pantalla. Precisamente vamos a hablar un poco sobre el impacto de la comunidad LGBT+ en redes sociales, desde cómo es que ha implicado, ¿no? Desde los medios de comunicación, fuera de ellos, también en el aspecto físico. Y primero les voy a comentar quién soy yo. Ya me presentaron, mi nombre es Frida Soto, soy activista social, generalmente yo me especializo en temas de ciberactivismo. De hecho, he hecho varias investigaciones en torno a cómo algunos movimientos sociales como feministas o de otros lugares en donde buscan la democracia como en Hong Kong han utilizado este tipo de herramientas tecnológicas para poder lograr sus objetivos a corto plazo, también a largo plazo y difundir sobre todo la información. Al mismo tiempo me enfoco bastante en el tema de juventudes, en sobre su empoderamiento y la discriminación que sufren, en seguridad, en feminismo, en especial el interseccional, y también en la comunidad LGBT+, más específicamente en la comunidad de las personas bisexuales, de las mujeres bisexuales. Y pues ya tengo una experiencia en estos temas, sobre todo en el panorama digital, con UNICEF, con UNFPA y también en el aspecto político con Movimiento Ciudadano. También me he involucrado con otras asociaciones civiles y creo que es bastante interesante estar desde estas posiciones y ver cómo cambia bastante el uso, ¿no?, de estas redes sociales y cómo es que las involucran para sus objetivos y sobre todo para sus movimientos sociales. Bueno, pues comenzaré hablando un poco sobre el inicio de las redes sociales, las historias que se comparten, el activismo en Internet o ciberactivismo, la contribución de las plataformas en línea, también cómo es que en estas intervienen las empresas, porque hay que recordar que el Internet está, como quiera, no es del todo público y también los dispositivos electrónicos no están en la disponibilidad de todos y cómo es que esto se ha estado manejando hasta la actualidad. Como les decía, creo que todos tenemos un poquito claros cómo es que iniciaron las redes sociales. El Internet simplemente transforma. Y cuando hablo de que el Internet te transforma, no me refiero a que el Internet nos haga gays, o sea, a eso no me refiero, pero sí que involucra y sí ha construido bastante cómo es que esta generación, o por lo menos la mía, tengo 19 años, ha cambiado su perspectiva, ¿no? Sus hábitos, sus estilos de vida. Yo creo que a todos nos ha pasado que incluso vemos un influencer y decimos, wow, o sea, me encanta
no sé, cómo ella hace pay de limón. E inmediatamente todos ya quieren seguir como la receta de esta persona para hacer pay de limón. Cosas tan sencillas como esas, o sea, nos transforman y transforman la manera en que pensamos, en cómo vamos a tener nuestra personalidad y sobre todo también nuestras posturas políticas, nuestras decisiones y también si es que somos tolerantes a ciertas cosas y a que otras cosas no lo somos. Y por ello, para poder subsistir, porque también es importante recalcar que en un mundo como el Internet es un mundo globalizado. Estamos en constante contacto directo con personas de otros países y de otras zonas geográficas y al estar teniendo como estos choques culturales, se requiere tener como muchísima más interacción con estas personas y saber de qué manera podemos conectar. ¿A qué me refiero? Yo creo que no necesitamos irnos tan lejos para saber que podemos tener un choque cultural. Simplemente, en mi caso, yo soy de Nuevo León, no es lo mismo una persona que estudia en una universidad privada a los comportamientos y actitudes que podría tener una persona que estudia en una universidad pública. Podrán tener similitudes y esas similitudes sí las van a sacar, porque generalmente las comunidades o los individuos como que siempre buscamos algo en común, pero sí habrá muchas diferencias, ¿no? Yo creo que si esas dos personas las mandamos a otro país, claro que se van a entender bastante bien porque vienen del mismo lugar, pero si esta conexión pasara aquí mismo, no tantos, no habría esa como diferencia porque ya saben que vienen de dos lugares o de dos zonas totalmente diferentes. Bueno, lo mismo pasa en el plano digital. Podemos ver que incluso el logaritmo como que siempre nos va a presentar o publicitar cosas que tengan que ver con nuestro entorno o que sean similares de nuestro entorno o que incluso el dispositivo haya escuchado de nuestro entorno. Como, bueno, ya creo que no es una novedad que nuestros celulares estén escuchando nuestra voz y nuestro audio, y eso es algo seguro, ¿no? Por eso cuando hablamos de bodas, a lo mejor en un momento a mí me sale publicidad de bodas. Entonces, prácticamente eso es lo que también hacen este tipo de tecnologías, ¿no? El ver la manera de que cada vez el mundo virtual en el que nos entrometemos, que es bastante extenso, podamos tener un punto de encuentro, un punto de soporte social y sobre todo tener una comunidad con la que convivamos diariamente, ¿no? No solamente con nuestras personas que ya conocemos en físico y que podemos conectar en redes, sino que nos quiere ofrecer como esta nueva comunidad en un mundo tan gigante. Y por ello es que llegan este tipo de historias compartidas, ya enfocándonos en la comunidad LGBT+. Como les decía, el Internet lo que hace prácticamente con los logaritmos es ver la manera en que podamos empezar a conectar, ¿no? Con nuestras comunidades, con personas que tengan como estos mismos intereses o estas mismas visiones o tengan algún tema al respecto que nos conecte. Y en ese caso, las redes sociales son como las mejores en cumplir este tipo de funciones, sobre todo cuando se trata de interacciones entre personas, ¿no? Entre conocernos, en saber qué están haciendo los demás, qué piensan, qué opinan, qué postean, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces es como el mejor punto de encuentro que ha tenido y que ha generado el Internet. Y es súper fundamental para el desarrollo de una vida cultural, social y política, sobre todo para la comunidad LGBT+. Y esa es la manera en que ha podido conectar la comunidad. Porque durante este desarrollo del Internet, o sea, si ustedes se dan cuenta, como pongamos lo que a partir de los 2000 hasta el 2020, antes, como en el periodo de los 2000, no era un tema tan recurrente. Sí se hablaba y sí se sabía de la existencia de la comunidad LGBT+, y sí había como puntos de encuentro, pero no tanto como lo es ahorita. Y ahorita lo tenemos más visible en el periodo ya como del 2010 al 2020, porque precisamente las redes sociales beneficiaron a que esta comunidad pudiera hacerse un poquito más amplia y más gigante. Y ahorita vamos a hablar de cómo es que se empezaron pues a construir. Y pues es que todo empieza a partir de los primeros problemas que tienen las redes sociales. No sé si a ustedes les pasó, en mi caso en la escuela sí me lo remarcaban mucho, creo que era una chava que se llamaba Ashley o algo así. Ella no era de la comunidad LGBT+, pero sí que sufrió un caso de bullying muy controversial porque ella había subido, es como un video en blanco y negro en donde ella como que enseña sus papeles y habla y explica de por qué se va a suicidar o por qué se suicidó. Sí, se suicidó lamentablemente. Y fue como uno de los primeros casos de bullying cibernético más resonados a principios de las redes sociales. Entonces, a partir de ahí se empezó a desglosar como que toda una serie de eventos
sobre el bullying cibernético que sufren todo tipo de comunidades, ¿no? Desde los afrodescendientes, desde las mujeres y sobre todo de los jóvenes de la comunidad LGBT+. Y pues el 54% o incluso más, que muchas veces no se toma registro. De hecho, eso es algo muy importante de remarcar, que la mayor parte de los datos que se obtienen de la comunidad LGBT+, no son del todo seguros porque pues muchas personas a veces no dicen que son parte de esta comunidad porque pues todavía existen estigmas, ¿no? Aunque sea muy abierta ahorita la sociedad, sigue existiendo ese estigma y aparte tener como este registro pone en daño a esta comunidad. Entonces es cuando empiezan a tomarse en cuenta o se empieza a hacer más visible como el estado del bullying, que es cuando organizaciones y sociedad civil y otro tipo de organismos de gobierno empiezan a invertir más, ¿no? En cómo es que podemos moderar este ciberbullying, pero al mismo tiempo este ciberbullying como que se va reduciendo. Es cierto que todavía continúa hasta la fecha, no se ha erradicado, pero ya por lo menos como se tiene más control o se tiene más conciencia de cómo utilizar las redes sociales. O sea, recordemos que esto es casi a inicios de cuando se empieza a construir las plataformas. Yo siento que es como, bueno, estos son datos casi del 2014, 2010. Es cuando ya empezamos a comprender más cómo es que las podemos utilizar. Ya sabemos que existen haters y también al mismo tiempo se empiezan a crear estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, o sea, una persona ya, en este tiempo ya empezaron como a compartir sus historias, ¿no? Sobre cómo es que salen del closet, su situación familiar, cómo se identifican. También no solamente el decir de que, bueno, soy una persona gay, sino también ya empieza la cuestión de la curiosidad, ¿no? De, creo que me gustan los hombres o me gustan las mujeres, y es cuando empiezan a compartirlo, tanto en sus redes, que empiezan a conectar con otras personas, ¿no? De que, oye, a mí también me pasa lo mismo, o yo también siento lo mismo, o me encuentro en la misma situación de violencia, o yo también he experimentado este tipo de situaciones de discriminación, que la comunidad empieza como a conectar todas estas historias. Es prácticamente algo similar al Me Too de las mujeres feministas, pero en este caso es ya ligado a la comunidad LGBT+, porque de hecho ellos fueron quienes iniciaron. Realmente no es novedoso esto de redes sociales. O sea, la comunidad LGBT prácticamente fue quien generó el precedente para los nuevos movimientos. O sea, el feminismo muchas veces se basa en estrategias de la comunidad, de la misma comunidad, porque ya se había iniciado desde antes, incluso antes de las redes sociales, pero por medios de periódicos, de libros, entre otras plataformas que utilizaban antes de tener esta conectividad al Internet. Entonces, prácticamente como que ya se puso en el plano virtual y es que empiezan a conectar, ¿no? O sea, ya empiezan a compartir estas experiencias, a ver estos datos, y es así como inicia el ciberactivismo, pero de la comunidad LGBT+, en el Internet. Y sí hay que remarcar que dentro de este ciberactivismo muchas veces es un camino muy difícil, pero sobre todo enriquecedor. Y difícil porque, como vimos en lo anterior, pues tiene de antecedentes donde tienes que compartir tus experiencias. O sea, muchos no compartían experiencias negativas, algunas también eran positivas, pero pues hay que ser conscientes de que la mayor parte de esta comunidad es bastante vulnerada. Y no solamente, o sea, la comunidad como tal, sino entre la misma comunidad a veces se vulneran. Si lo sabemos bien, es que el gay es más aceptado que la lesbiana y la lesbiana es más aceptada que la persona bisexual, y así nos podemos ir con cada letra. Entonces, compartir este tipo de experiencias, y no solamente compartirlo, sino que también las personas que no son tolerantes, y no solo eso, sino no respetan, pasan a promocionar estereotipos y la viralización de las fake news, sobre todo, ¿no? Estos grupos ultraconservadores que empiezan como a postear mensajes de odio, que empiezan a postear como estas recetas o maneras de terapias de conversión para hacerlos hetero, pues también son grupos y comunidades que lamentablemente en el Internet llegan a conectar y llegan a promocionarlo. Pero sobre eso y sobre la comunidad LGBT+, están más las posibilidades de visibilizar mensajes más académicos y en otros lenguajes. Y esto lo quiero marcar porque dirán, bueno, o sea, ya sabemos que hay un grupo conservador y una comunidad conservadora que sí postea contra la comunidad LGBT+, y está la comunidad LGBT+, que postea pues a favor de sus derechos. Entonces, ¿cómo es posible que la comunidad LGBT+ sea más visible que la otra? Pues esa es la receta, ¿no? Realmente la comunidad LGBT+ durante este desarrollo ha sabido y ha sido bastante creativa en cómo utilizar las herramientas de manera adecuada
y de una manera muy atractiva, porque si hay algo que hay que reconocer es que en Internet, entre más atractivo, más bonito y más estético sea, más popular se hace. Y eso es algo que ha logrado la comunidad LGBT más durante este paso del tiempo, y esa ha sido su estrategia de ciberactivismo. Si se dan cuenta, estas son como un par de ilustraciones. Hay muchísimas más y más atractivas, pero estas son como las que más me gustan a mí. Y realmente todo ha sido a partir del entretenimiento. O sea, realmente la comunidad ha sabido hacer ciberactivismo a partir de la difusión de imágenes, de ilustraciones, de contenido, las drag queens, entre otras cosas más, que los ha ayudado a posicionarse y que no solamente a posicionarse en un plano político, sino también a normalizar más, ¿no? De decir, oye, sí existimos, aquí estamos y somos personas normales como tú y tenemos los mismos derechos, y esa ha sido la mejor estrategia que han tenido. Cosa contraria que ha pasado con los grupos conservadores, que los grupos conservadores como que apenas están viendo la manera de posicionar sus mensajes de una manera positiva, porque la mayoría de los mensajes que ellos tienen son como infundados en el odio. Entonces, como son mensajes de odio, a la mayoría de las personas no les gustan los mensajes negativos. Eso es una realidad en redes sociales. O sea, si se fijan, aunque sea algo que en realidad es bueno, pero si está planteado de una manera negativa, como que inmediatamente lo rechazan. Entonces, ese es el problema de los grupos conservadores, y además que es un sector de personas de una edad que no, pues sí, no son nativos digitales, a diferencia de la comunidad LGBT+. Entonces, esa es la manera en que se ha posicionado, y no solamente eso, sino hay que admitir que todo este diseño de las banderas, de todas, pues sí, ¿no? De la bandera bisexual, de la bandera lesbiana, de la bandera en general de la comunidad, como la han utilizado también para promocionar sus colores, para promocionar los símbolos, pues ha sido de una manera muy atractiva y que finalmente ha ayudado a que se posicione y que sea muy visible. Digo, estás frente a tu celular, frente a tu pantalla, y ves únicamente los colores azul y blanco, y si estás en modo nocturno de tu celular, está azul y negro, generalmente en las redes sociales, pero de la nada, pum, o sea, ves un arco iris ahí, súper brilloso, súper brillante, inmediatamente te llama la atención, y te llama la atención también el mensaje que está promocionando. Esa es como la magia de las estrategias ciberactivistas que han posicionado la comunidad. Y es que el Internet también es un espacio bastante seguro. Sí, sí hay como esta cuestión del ciberbullying, pero también a través de este anonimato hay una segunda cara de la moneda, y es que la comunidad LGBT+ puede salir como de su rincón y discutir socialmente, y también pues ejemplificar como los últimos grandes cambios de la democracia, y sobre todo esto ha pasado gracias a jóvenes que ya han sabido cómo utilizar estas plataformas digitales. Con este anonimato y esta como discusión social entre la misma comunidad, es como que se empiezan a poner de acuerdo y se puede traspasar a un plano físico. Y eso es importante porque yo creo que si esta conferencia lo hubiéramos dado antes de la pandemia, como que no le hubiéramos tomado tanta relevancia, porque es como, bueno, o sea, ¿cómo es que del Internet puedes incidir tanto si en el físico finalmente es donde se hacen las cosas? Y aquí ya nos damos cuenta que no, que realmente el espacio virtual es tan poderoso que puede traspasar las fronteras de lo virtual, que ya se puede volver una realidad en el aspecto físico, y esta pandemia lo único que hizo fue adelantar las cosas. O sea, la pandemia lo que hizo fue potencializar y hacer que el Internet y el espacio virtual ya fuera propiamente para todos, ¿no? O sea, yo puedo estar bien en mi casa, pero finalmente estamos conectados en un mismo espacio. Entonces, esto sí le ha dado como este impulso a la comunidad LGBT+, incluso desde antes como que ya se reconocía este impacto, y sobre todo porque son cantidades gigantes de personas que, si bien son anónimas, sí tienen un poder y un peso muy grande en la toma de decisiones, porque finalmente son personas que votan, son personas que tienen, pues sí, una posición en su estado, y pues sí tienen como este costo político final para la generación de democracia y otras cosas más en políticas públicas. Y es que no solamente tiene que ver ya como en un plano político entre los usuarios de las redes, sino también qué pasa con las plataformas en línea, ¿no? ¿Cuál es la contribución que tienen? ¿Cómo es que tienen la visión Facebook, Twitter e Instagram de estas manifestaciones o de estas movilizaciones en línea? Bueno, pues de la comunidad LGBT+, no es una novedad saber que tanto Facebook como Instagram y Twitter
sí han mostrado como su apoyo en diferentes dinámicas, ¿no? Si se dan cuenta, me enorgullece en español, pero pues el Pride en inglés de Facebook que sacó, que fue como la novedad. También los stickers que tiene Instagram, o no sé si se acuerdan que en el Pride Month pusieron como un hashtag y salían de que arcoiris. Bueno, eso también era como muy, muy llamativo. Y en Twitter también como lo promocionaron y lo publicitaron. Esas han sido como las maneras en que estas plataformas han querido visibilizar como a la comunidad LGBT+, pero bueno, aquí también va a estar la pregunta de que, ok, ¿por qué sí la comunidad LGBT+, y por qué no en un caso de democracia de Hong Kong, o en un caso de, pues sí, ¿no? Estas movilizaciones feministas? Porque la comunidad LGBT+ sí tiene como tanto poder para que se logren este tipo de cosas, y por qué los otros no. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, esto ya lo habíamos discutido, ¿no? Sobre como el anonimato y sobre una manera de estar seguros y también denunciar las violencias de los derechos humanos. Bueno, más que nada, esa cuestión de por qué las redes sociales sí como que apoyan un poquito más a la comunidad LGBT+, y en el aspecto de que hasta alteran su configuración y agregan stickers y emojis, que aunque consideren que no es la gran cosa, déjenme decirles que sí es la gran cosa, porque eso ayuda bastante a visibilizar más a esta comunidad, y que entre todos los que lo usen, pues se normalice. Digo, o sea, ustedes han visto que a lo mejor tienen una tía, de perdón, pero es como el típico meme de que tiene una tía súper católica, pero esa tía católica está usando stickers de la comunidad LGBT+. Y aunque no lo crean, o sea, ella al momento de ver esas imágenes, su cerebro las sigue guardando, y entonces está captando esa información, y de una manera u otra ya sabe que eso es normal, o sea, ya sabe que eso es real, ya sabe que eso existe, y a lo mejor en un futuro próximo pueda cambiar también su perspectiva de las cosas. Es así como funciona. O sea, un simple emoji, el simple hecho de que exista una bandera de arcoíris es muy poderoso. O sea, que existan los hashtags también es muy poderoso, porque es mercadotecnia o es marketing, no sabré cómo decir, una estrategia que de verdad empieza a naturalizar todo eso en tu persona. Entonces ya lo ves como algo de la vida diaria, ya no es como este tabú, porque sobre todo la comunidad LGBT más ha pasado por ser siempre un tabú, ¿no? De que, o sea, que esa persona es gay o esa persona es lesbiana, y con hacer este tipo de acciones ya no lo es, o sea, prácticamente se está rompiendo. Y esto tiene que ver gracias a este señor que se llama Harvey Milk. Y es que la comunidad LGBT+, a diferencia de otros movimientos, pues lleva muchísimos años en esta pelea. Tiene una población muchísimo más grande, y no solamente me refiero a aquellos que están involucrados, o sea, que son parte de la comunidad LGBT+, sino también las familias que envuelven a la comunidad LGBT+, a sus parejas, los amigos sobre todo, ¿no? O sea, de hecho eso es algo de las estrategias políticas que hacía Harvey Milk. Déjenme contarles un poquito más sobre él. Él fue como el primer funcionario de la comunidad LGBT+ en Estados Unidos, y es muy reconocido no solo por el hecho de que fue el primer funcionario, sino que sus estrategias políticas eran bastante poderosas, y sobre todo de cómo los usaba a favor de la comunidad LGBT+. La primera estrategia, que para mí es la más importante y que todavía seguimos viendo hasta la fecha, es sobre los boicots que hacía las empresas. Él era de San Francisco y él era un empresario, o sea, él salió como del closet, su primera pareja creo que fue como a los 40 años, ya muy grande, o sea, sí tenía parejas, pero como que ya lo definió grande. Él pues era un empresario muy exitoso, él ya sabía como todas estas dinámicas que tenían las compañías, y una vez en un restaurante entró, inmediatamente lo rechazaron porque pues iba con su pareja y porque pues era gay, ¿no? Y entonces él dijo de que, o sea, las empresas no les debería de importar si soy gay, si soy lesbiana, si soy bisexual o lo que sea. Finalmente, si yo voy a consumir de su producto, entonces me deben de tratar bien. O sea, la empresa siempre me debe de tratar bien, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, se le empezó a difundir entre la comunidad LGBT más de San Francisco, y cuando le empieza a difundir, pues varias empresas empiezan a quebrar, porque él hizo una lista de las empresas que no aceptaban a la comunidad, hizo una lista de las empresas que sí los aceptaban. Entonces, prácticamente lo que hacían era de que, bueno, estos ya no vamos a ir, y ya nadie iba, y no solo no iban los de la comunidad LGBT+, sino tampoco no iban los familiares, ni iban los amigos, y las demás empresas que sí los apoyaban empezaron a crecer más, incluso abrieron franquicias y empezaron a potencializarse más. Entonces, ante este temor,
todas las empresas prácticamente ya mostraban de que su apoyo a la comunidad LGBT+. Y por esa razón, hasta nuestros días, vemos que las empresas siguen haciendo esos labores. Y si se dan cuenta, la mayor parte de estas compañías son compañías estadounidenses, porque ya vieron cómo es que afectaba la economía si no apoyaban públicamente este sector. Y esto involucra muchas cosas. Por eso mismo ahorita es como que ya vemos de que Doritos de arcoíris y también de que prendas de ropa y todo, porque la comunidad LGBT más ha hecho y ha impactado en ese aspecto, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta que si una empresa abiertamente discrimina a alguien es como, no, o sea, ya cerramos las puertas, la comunidad LGBT más ya no va a comprar ahí y puede implicar el riesgo de la empresa que cierre. Entonces, tan grande es ese impacto que se ha posicionado y por eso las redes sociales también lo hacen, porque las redes sociales sí, es muy gratis hacer tu cuenta y todo, pero no es gratis comprarte un dispositivo electrónico y tampoco no es gratis tener internet todo el día. Entonces, desde ahí es que tienen ese impacto. Por eso las empresas también contribuyen a hacer como estos hashtags y estos stickers. Y sí tiene que ver con los antecedentes y con este pasado histórico, pero también tiene que ver como la comunidad LGBT más se ha apoderado, sobre todo de la publicidad y de la imagen, y se ha posicionado dentro de estas redes sociales. Y esto pues ha llegado hasta nuestra actualidad, que en nuestra actualidad, ya por la cuestión de la pandemia, ya han tenido que traspasar pues algunos aspectos físicos como las marchas. Es bien reconocido que en el mes de junio es el mes de la comunidad LGBT+, y que son las marchas gigantes, y que no solamente tienen un aspecto político, sino también un aspecto de consumismo, o bueno, sí, ¿no? De propaganda de las empresas, porque eso sí hay que decirlo, o sea, la comunidad LGBT+, sí ha sabido cómo venderse. O sea, dentro de la comunidad ha sabido cómo vender sus diseños, ha sabido cómo vender esta imagen y cómo relacionarlo con el sector privado. Y creo que eso lo ha hecho de una u otra manera más poderoso dentro de estas plataformas digitales, porque ahora con el mes de la pandemia, bueno, no con el mes, sino con este periodo de pandemia, ya han tenido que estar más directos y las empresas también han tenido que dar más visibilidad, pero ahora desde la pandemia, ¿no? Porque pues el mes de junio no se puede hacer en físico, y es que ahora ya lo hacen de una manera virtual. Y todavía sigue teniendo este impacto, siguen saliendo influencers incluso de la misma comunidad, se sigue teniendo como más aceptación, y es por eso que impactan en gran medida a las redes sociales, ¿no? Al contenido que hay en redes sociales. Y es que siempre catalogamos que la comunidad LGBT+, o las mujeres, o pues sí, no, los afrodescendientes u otros grupos son minorías. Y yo creo que deberíamos de ir poco a poco quitando como ese término. Sí, yo entiendo que con minorías como que hace referencia a que son grupos vulnerables, que sí lo son, pero en realidad son una mayoría. Y es prácticamente ver el ejemplo de la comunidad LGBT+, para saber que estos grupos son tantas personas que si se pueden coordinar, que si se pueden juntar y pueden como establecer este tipo de estrategias dentro de estas plataformas y dentro de este espacio virtual, la mayoría, pues se pueden hacer grandes cambios, ¿no? De incidencia política, y no solamente de incidencia política, sino ya también vimos como este aspecto de las empresas, de que ahora tienen que aceptar más a este tipo de grupos, o de la sociedad en general, ¿no? De que empieza a normalizarse y empieza a hacerse de lo más común. Yo creo que de ahorita en otros 10 años ya prácticamente es como, o sea, esto es 100% normal, ¿no? O sea, nadie lo va a seguir viendo con un tabú, o ya nadie va a decir como este tipo de estereotipos, porque la comunidad no solamente ha sabido vender esta imagen, sino a difundir información de cómo es que se relaciona, qué es lo que significa, y yo creo que eso ha sido como lo más valioso que ha tenido en su impacto en las redes sociales. Y bueno, esto es todo. Gracias por escucharme y no sé si tengan como alguna pregunta o alguna duda. Esto es mi cuenta social y bueno, creo que ya demos por concluido como esta presentación. No sé si tengan preguntas. La pregunta de Yanis, ¿consideras que las empresas se aprovechan de la comunidad más por el aspecto económico que realmente estar apoyando el movimiento? Yo creo que esa es una pregunta bastante controversial. Yo no sabría cómo responderla, diría que es mutuo, porque pues quien inició este antecedente fue la misma comunidad, o sea, Harvey Milk
lo hago mención a él porque él prácticamente fue quien inició este aspecto. O sea, él dijo, bueno, pues hagamos la lista, ¿no? Las empresas tienen que tratar bien a todas las personas, sí, aunque no les guste. Y así es como empezó, pero sí, o sea, también como que las compañías, tal vez algunas sí lo hagan por la intención, ¿no? De incluir y apoyar esta comunidad, pero tal vez otras también los hagan por el aspecto económico. O sea, creo que esto ya es como cuestión de, bueno, ¿no? O sea, esperemos que la mayoría lo haga con las mejores intenciones, pero a pesar de ello, yo creo que, o sea, es importante por parte de la comunidad LGBT más saber bien cómo utilizar esto, o sea, tampoco no vender tanto el movimiento. Muchas de estas manifestaciones como que a veces, o sea, las protestas que hay en junio, como que ya se olvida como la cuestión política y se hace más publicitaria. Y es como, no, o sea, hay que recordar qué derechos faltan en ciertos estados, hay que recordar qué políticas públicas faltan para apoyar y sustentar esta comunidad y ya no involucrar tanto el sector empresarial, que sí es bueno para que las personas que no son parte de esta comunidad como que lo normalicen, pero yo siento que todo mantiene un equilibrio, o sea, siempre hay una cara buena y una cara mala de la moneda. Pues yo no sé, mira, yo te quiero mostrar esto, que también de parte de Vodka. Sí, Yo lo está vi, me padre. gustó mucho el diseño, dije, no, pues yo lo quiero. Ahora sí que la Sí, mercadotecnia también es, es pues está ahora poderosa. sí que aprovechando, o no sé, pero qué importante que también dediquen su tiempo, espacio, marketing para esta comunidad LGBT plus, porque ya vamos en la, en Sí, las ya letra cada vez Z, sale más. ¿en cuál vamos ya? Yo creo que va en la letra ya X, Y, no sé, Z. Sí, no, pero sobre todo, o sea, esto es algo que no solamente pasa en esta comunidad, digo, creo que lo hemos visto más creciente con el feminismo y yo creo que se va a ir en potencia, o sea, ya he visto comerciales que creo que están como formulándolos bien porque sí ha habido como algunos comerciales controversiales de Ujú. que no, o sea, esto no es lo que decíamos del feminismo. Bueno, la comunidad LGBT más pues ya lo inició, ya lleva como más tiempo, pero prácticamente a cada movimiento le va a pasar eso. Fíjate que yo no considero tanto que sea el género, la comunidad o el feminismo. Yo creo que todas las redes sociales en sí, el internet vino a revolucionar toda esa parte. Realmente, Sí. imagínate, era bien difícil ser gay en una época, en un tiempo en donde no existían redes sociales, donde no existía el internet, y que todo era un tabú, todo este tema era un tabú anteriormente. Entonces, imagínate ahorita que ya estamos, ahora sí que eh, totalmente en esta época, con esta revolución de las redes sociales, del internet, y que todavía existe eso de la discriminación, está difícil. Pero Sí, bueno, sí, es difícil. te voy a comentar otra de las preguntas que me mandaron por aquí y dice, este es anónimo. Dice, ¿qué puedo hacer cuando mi papá es homofóbico y yo soy gay? Bueno, eso sí está muy complicado. O sea, realmente no podría dar como la receta perfecta para este tipo de situaciones. Creo que todo el mundo lo vive desde un contexto diferente, pero pues sí, ¿no? O sea, yo creo que es evaluar la cuestión, ¿no? Si tú sabes que tu papá es violento, sí buscar un apoyo por afuera, porque pues sí está esa posibilidad, ¿no? De una violencia familiar y hay muchas casas, hogares y muchos espacios donde te pueden apoyar con tus estudios, con tu hospedaje, porque sobre todo en este tiempo de pandemia eso incrementó, se incrementó muchísimo la salida de muchas personas de la comunidad LGBT más o apoyarte con un mismo familiar que sabes que sí podría como escucharte. Y si no, pues, si sabes que tu papá como que es más entendible y más empático, pues sí discutirlo directamente. Pero pues finalmente esos temas sí se tienen que dialogar porque pues prácticamente es para la felicidad de una persona. O sea, sí sé que hay muchas personas que como que nunca lo comparten y es verdad porque en un mundo perfecto no se debería de decir de que, soy hetero o soy gay, ¿no? Digo, no pasa lo mismo con los heteros, pero sí hay que empezar como a construir este tipo de caminos y ver la manera de hacerlo más común. Tengo muchos casos de amigos que les pasó que sus papás eran súper homofóbicos, pero a poco, en un proceso muy duro y largo, se hizo una aceptación, ¿no? Fue como, bueno, ya te aceptamos, ya sabemos qué asunto, y generalmente lo hacen por el miedo, o sea, algunos padres lo hacen por este temor, no tanto de no aceptarte, sino de, es que me da miedo que le digan cosas o que le pueda pasar algo. Son cosas de ese estilo.
Bien, qué interesante. Bueno, tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿cómo aceptarse cuando perteneces ahí? De Claudia Santibáñez. Así viene tal cual la pregunta. ¿Cómo aceptarse cuando perteneces ahí? No, Yo no. creo que, pues, para aceptarse tienes que empezar a conocer un poco más. Siento que para aceptarse a sí mismo tienes que saber quién eres tú primero, ¿no? O sea, qué te gusta, cosas tan básicas como qué canción me gusta, qué color me gusta, que sé que a lo mejor sonará como ridículo, pero finalmente es como el camino para saber quién eres y saber y aceptar si te gusta la persona, quién eres tú. Y en la comunidad creo que aplica igual, ¿no? Si eres lesbiana, saber y conocer un poquito más, ¿no? De qué es ser lesbiana o por qué me gustan las mujeres o como ser más introspectivo en esa área de tu vida, que a veces se puede tornar muy, muy filosófico, pero finalmente te ayuda como a solucionarlo, darle respuesta a todas estas preguntas o replantearte otras y saber por qué eres parte de esta comunidad y decir, bueno, o sea, me acepto como soy y la comunidad cumple como con esos mismos valores, entonces sí, o sea, acepto a mí misma. Creo que tiene también que ver más allá de la comunidad, o sea, es más como tu persona. Sí, yo creo que el tiempo, la experiencia y todo Sí. eso te va dando esta seguridad y esta fortaleza para enfrentar este tipo de situación. Y por último, ¿has vivido alguna experiencia en redes sociales donde se discrimine a la comunidad LGBT+? Sí, sí tuve una experiencia con una diputada de Querétaro. Es muy conservadora esa diputada. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero son como 12 diputados en Querétaro. Entonces sí van de ubicar a la que es del PES, es del partido del PES. Yo una vez posteé a favor, digo, en contra del PIN parental, que es como una norma que prohíbe, o sea, bueno, no que no prohíbe, sino que le da la posibilidad a los padres de prohibirles a sus hijos la educación de derechos sexuales y reproductivos, que es muy importante, o sea, educación sexual integral. Y entonces cuando estaba como en esta protesta en modo virtual, porque pues fue en esta pandemia y no se puede en físico, y aparte yo no soy ni de Querétaro, pero estaba apoyando a unos amigos, inmediatamente ella tomó como una screenshot a un en vivo que también tuve, pero es del organismo de derechos de las infancias. Entonces yo participé ahí, me tomaron el screenshot y me pusieron que por el simple hecho de ser una mujer bisexual ya era pedófila. Entonces era como, ok, o sea, ¿por qué haces como, o sea, y sobre todo porque es una persona y es una imagen pública y es una autoridad de gobierno? Entonces ahí sí fue como muy controversial para mí porque era como, ok, o sea, para empezar tengo 19 años y estamos en una plataforma de derechos de la infancia, entonces no sé qué tan bueno sea esto, pero sí fue como mi caso más recurrente y pues obviamente las personas antiderechos, pues son antiderechos, empezaron a comentar, pero ya al final se solucionó y se borró esa imagen porque sobre todo era mi integridad, ¿no? Como persona, pero eso sí fue como uno de mis casos que me pasó de discriminación. Bueno, pues, pues muchas gracias. Gracias de verdad que por toda esta información que nos compartes. Y bueno, Frida, de parte del equipo de Mujer Manía, queremos hacerte un reconocimiento, por usar tu voz como tu fortaleza, por compartirnos toda esta información. Y aquí te estamos otorgando este presente reconocimiento de parte de las fundadoras, la fundadora en este caso, Selene Céspedes, que es una gran amiga, una mujer exitosa, triunfadora, y bueno, estas 4 mujeres que también son cofundadoras, Pilar Esparza, Larisa Mireles, Catherine Cavazos, la verdad son mujeres emprendedoras, triunfadoras, exitosas, y bueno, aquí tenemos, te lo haremos llegar a tu correo, reconocimiento. Y gracias, Frida, gracias por toda esta información tan valiosa en estos días, en esta época. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.